Estamos en la audiencia preliminar. Nos acompaña el doctor Tito Suero Portorreal, cirujano ortopeda, y trae un tema muy interesante como es los esguinces. Doctor, buenas tardes, bienvenido al Tribunal de la Tarde. Buenas tardes a ustedes. Doctor. Bueno, Es un honor tenerlo por aquí. El doctor es un verdadero veterano. Una larga hoja de servicio. Claro, con el ejercicio una hoja de servicio. medicina. Claro que sí. El doctor nos hablaba antes de iniciar, nos hablaba el doctor que el doctor inició en el año 1963. Así fue, doctor, en el hospital doctor Darío Contreras. Como El doctor practicante. es toda una enciclopedia. Sí, como sí. practicante. Qué chulo. Y como dicen, ha llovido mucho Sí, en esos Bastante, tiempos para acá. Bastante. Bueno, Doctor, de pues inmediato claro. nosotros preguntamos, ¿qué es un esguince? Sí, en términos sencillos para que la teleaudiencia comprenda, un esguince es una distensión de un ligamento. Los ligamentos son una especie de bandas fibrosas, como esas bandas elásticas que se le ponen a los calzoncillos y a los panties, ¿no? Que cuando se distienden demasiado, pierden algo de lo que se llama la fuerza tensil. Y esos ligamentos para lo que sirven es para darle estabilidad a los huesos que conforman una articulación. Por ejemplo, yo tengo la muñeca, ¿verdad? Claro. Sí. Esta muñeca se flexiona, se extiende, se dobla hacia acá, se dobla hacia allá. Todo eso está limitado por la presencia de unos ligamentos. Si un ligamento de eso, por ejemplo, un ligamento de aquí, de la parte dorsal de la muñeca, se daña, entonces la muñeca va a aumentar su rango de flexión y se va más allá de ahí. Ok. Entonces, eso es una inestabilidad. Es una inestabilidad, es una situación en la cual la articulación no tiene el poder de mantener su lugar. Los huesos no mantienen su lugar. Chicos, vamos Sí. a darle la bienvenida al doctor con un cafecito Sí. Santo Domingo. ¿Qué le parece? Oh, muy bien. Claro, Un claro, brindis claro, del- vamos a- de la tradición de los Gracias, dominicanos. gracias, del Carlos. mundo. El mejor café del Es mundo, el- doctor. excelente, sí, Brindamos sí, con un usted. cafecito. Gracias, Es Carla. el que nosotros Cafecito, tomamos. ¿verdad? correcto, Sí. llama Por el la aroma, ya atención. usted sabe que es café Por el Santo aroma, Domingo. Bueno, sí. café, gracias a Carla por este Desde café mi Santo infancia. Domingo. Bueno, doctor, y ya pues conocido un concepto de qué se trata el esguince, si pudiéramos enumerar si tienes diferentes denominaciones o tipos de esguince. Mira, en lo que se llama la medicina folclórica, en las creencias que tiene la gente, uno de los términos que se utiliza mucho, no sé si ahora lo están utilizando, pero en mi tiempo era muy frecuente decirle a la gente, tengo una carne huida. Tengo carne huida aquí en el... Sí. O me zafé la muñeca, A ese término sí, me zafé la muñeca. me zafé el tobillo. Sí. Perfecto. Sí. Pero hay otros que dicen, y eso sí es erróneo completamente, me disloqué el tobillo. Una dislocación es otra cosa, no es un esguince. Eso es como cuando tú te zafas, ¿verdad? Que la gente Exacto, dice que... la gente dice se zafa. Eso es que hace un movimiento brusco en una articulación y tiene un dolor. Ay, me zafé la muñeca. Eso es un esguince. Tratamientos, doctor, y cómo podría curarse ya. Bueno, No, antes de porque hacer muchas el personas lo que hacen es que tratamiento- se ponen una liga. Antes de hacer el tratamiento hay que decir que los esguinces tienen gradaciones. Hay esguinces que son ligeros. Que tú vas pues, caminando y sin querer, las mujeres que usan mucho taco, con frecuencia no todas las mujeres más saben manejar el taco. Mientras más alto, usted ve que van caminando y usted se da cuenta que no es experta en eso. Entonces, el tobillo, Falsea. sí, vamos ahí a veces, ay, Ok. eso es un esguince grado 1, un esguince sencillo. Ok. Pero esos peloteros, por ejemplo, que están jugando y se deslizan, y mira, por ejemplo, ahí, Sí. ahí tú tienes un grado 1 es ligero, lo que se ve el ligamento. Sí. El ligamento es la parte que en este caso es la bandita roja que está diciendo ahí. Si el pie se voltea hacia allá, al sentido contrario ese ligamento se distiende y si se sigue desviando, se va distendiendo hasta que se rompe. Cuando se rompe se llama un esguince del tercer grado, que ese es el grave. Sí. Bueno, justo, doctor, el pasado fin de semana estuve compartiendo con un amigo
que se le veía una hinchazón evidente en el tobillo. Ajá. Él decía que era un esguince y de hecho él estuvo nadando en la piscina porque decía que eso le hacía bien. ¿Realmente es así o eso es un mito? Fíjate, como todo en medicina, el manejo de las dolencias tiene que ser un manejo integrado. O sea, en ese manejo intervenimos nosotros los ortopedas, pero evidentemente también tiene que intervenir otro profesional que es el fisioterapista o el fisiatra. ¿Por qué? Porque cuando se produce una lesión a nivel del esqueleto, una lesión a nivel de las articulaciones, esos ligamentos tienen un periodo en el que tienen que pasar cierto grado de inmovilización o de reposo. Pero después que llega el reposo, que pasa ese periodo, esos ligamentos y los músculos que están alrededor tienen que fortalecerse. Entonces hay que hacer una serie de ejercicios, que eso lo enseñan los fisioterapeutas. Doctor, ¿en qué momento una persona se puede dar cuenta cuando ya un esguince es un problema? O sea, ¿cuándo debe de ir al doctor? Porque muchas veces usted decía, una persona caminando, farsea y eso, pero muchas veces lo que hacen es que se ponen una liga y no van a un médico, no saben lo que dicen, me farseé o algo. ¿En qué momento usted le recomienda que vaya al doctor? Antes lo que hacían era que lo ensalmaban. Hacían una Medicina especie de tradicional. ensalmo, exacto. Sí. O le aplicaban lo que le llamaban hiel de vaca, la hiel de vaca, sí, o sí, ceboflán. sí, el ceboflán, ceboflán, sí, sí. sí. Doctor, Pero y, es todo lo contrario. y un bálsamo. Sí. El Bengué, ponle En Bengué, que había doctor, también. había pochón, la Sí, flecha sí, y una también. serie de cosas. Deporte, Vivaporú. Nada, sí. Esos son elementos secundarios. Doctor, sí. Para el esguince, el elemento fundamental en la etapa aguda, o sea, en las primeras horas, es el hielo. Hielo. Sí, Ah, eso ok, iba a hielo, sí, inmediatamente. Claro. De hecho, Pero no hielo así directamente. Mira, ese es un esguince Sí. en la que tú ves que hay Sí. lo que se llama la equimosis, que es esas manchas rojas. sí. Y el aumento de volumen de la zona, que es lo que se llama el edema. Mientras más grande el edema, sospeche que el esguince es de mayor grado. Ok. Doctor, cuando vemos, por ejemplo, muchos atletas ya luego de la actividad física, el juego de baloncesto, que incluso se ponen los pies en hielo, las rodillas, los hombros, eso tiene que ver con Sí, con esguince. claro. El hielo es Y- un excelente ayudante de la recuperación en la etapa aguda de una lesión del esqueleto. ¿Por qué? En la etapa aguda. Sí, ¿por qué? Un poquito más adelante, el que va Sí. mejorando más es el calor. Ok. Porque cuando usted tiene una lesión a nivel de los tejidos, la primera barrera de defensa está en la hemorragia que se presenta. En esa hemorragia que se presenta, hay que hacer que esa hemorragia cese. Entonces, cuando usted aplica hielo, el hielo produce lo que se llama una vasoconstricción. Los vasos se contraen y la hemorragia cesa. Entonces, en ese periodo es necesario la aplicación del hielo. Ok. Por eso hay una fórmula que se llama RICE, R-I-C-E, es una sigla en inglés que R es de rest, reposo, ice, hielo, C, compresión, y E, elevación. Usted sufre un esguince del tobillo, como eso que vieron ahí. Usted llegó a la casa, empezaron a aplicarle hielo, no directamente. Hay que aplicar el hielo En una envuelto en una toalla o en un bolso, no directamente, porque el hielo quema. El hielo que Ahí sí, el hielo quema. Doctor, directamente. mire, y un esguince no tratado adecuadamente puede convertirse en otro tipo de lesión también, puede generar en otro tipo de lesión. Sí, señor. El esguince no tratado va a terminar dejando la articulación inestable. Y a cada rato el individuo va a estar haciendo episodios de esguince recidivante. Sí. A cada rato, mira, se me volvió a zafar el tobillo. Y llega un momento en el que la articulación, el cartílago articular, se deteriora y se forma un problema bastante indeseable, que es la artrosis. Ok. Y, doctor, ¿y el tiempo de recuperación de un esguince?
Un esguince ligero como ese que ustedes mostraron ahorita, de un esguince de primer grado, con una semana y pico, 15 días de no apoyo formal, ¿no? No apoyo formal quiere decir que o usted le pone una protección, una férula. Nosotros lo de la vieja escuela, preferimos la inmovilización. Si es un esguince ligero, basta con una inmovilización parcial con vendaje. Pero si es un esguince que ya nos vamos al segundo o al tercer grado, nosotros preferimos una inmovilización más rígida, o con una bota de yeso, o con unas férulas especiales que hay ahora que son biomecánicas, que son funcionales, que te permiten caminar, pero al mismo tiempo tú estás inmovilizado. Doctor, usted decía que ese es un esguince sencillo, o sea, más ligero. Entonces, ¿cuáles son los tipos de esguince que hay? ¿Cuántos son los grados? El primer grado es el esguince en el que difícilmente se vea lo que vieron ahí, que es la equimosis, o sea, el morado que dice la gente. Okay. Ese morado ya te indica que el esguince no es un esguince 1, que es un esguince por lo menos grado 2. Ese es 1. El edema, o sea, la hinchazón, en el esguince grado 1 es raro que se vea. O sea, lo que se siente es el dolor. Eso es lo único que domina en el esguince de primer grado. Pero en el de segundo grado, ya usted va a ver la equimosis, o sea, la mancha roja, y el aumento de volumen, el edema. Y ya el tercero ya es muy voluminoso. Prácticamente la persona no puede apoyar, no apoya, no puede. En el esguince grado 1 usted apoya y sigue, llega a la casa, pero en el 3 no. Doctor, hay personas que sin una aparente lesión, sin haber sufrido un accidente, usted lo ve cojeando y la persona dice, pero yo ando cojeando, y mejoran y vuelven, entonces después siguen cojeando. ¿Es posible que esta persona tenga un esguince no bien tratado? O la persona tiene la situación y no ha ido a donde un ortopeda que le diagnostique el problema? Digo, cojear, así como un hábito, mecánicamente, biomecánicamente, solamente se explica en una persona que tenga una discrepancia de los miembros inferiores. El 35% de las mujeres tienen una pierna más corta que otra. Pero mire qué interesante. Pero mire, entonces, el 35% de la mujer tiene una estadísticamente. Muy bien. Eso explica mucha dolencia a nivel lumbar por la inclinación pélvica y la columna para compensar hacia otro tanto, y entonces se produce una especie de escoliosis fisiológica. Y el esguince siempre, o sea, avisa inmediatamente, o puede ocurrir, por ejemplo, todo el que desempeña actividad física como un juego de básquetbol, dice, bueno, quizás en el momento no lo siente, pero cuando se enfría el golpe, uno siente ya un dolor más profundo. Eso es así. Okay. A excepción de los esguinces grado 3. El esguince grado 3, el dolor es insoportable, pero de buena primera el individuo no siente nada. Y él cree que, pero eso es lo peor. Cuando no siente nada después de un gran esguince, es que se han lesionado fibras nerviosas y producen una especie de anestesia en la zona. Doctor, usted decía que el 35% de la mujer sufren de esguince. No. O sea, perdón. Discrepancia de miembros. Exacto, que tiene una pierna más larga que otra. Sí. Perdón. Entonces, ¿a qué se debe eso, doctor, que la mujer siempre tenga, o el 35 tenga un... Habría que preguntarle al creador. Al creador. Y ustedes los hombres entonces son perfectos, tienen los dos pies igualitos. Este es un problema. La mujer porque son estadísticas, oye. Y pudiera ser los calzados de las mujeres, doctor. Porque allá hay mujeres que a temprana edad comienzan a usar tacos. Exacto. Pudiera ser que eso le provoque... No sé, realmente. Fíjate que los Estados Unidos, los norteamericanos son enfermos con las estadísticas. Y de ellos que han salido todas esas estadísticas, nosotros aquí no tenemos un estudio acerca de la biomecánica de la mujer dominicana y del hombre dominicano, pero sí nosotros vemos muchas mujeres con discrepancia de miembros inferiores. Doctor, ¿puede influir el tipo de, con el permiso de Vianney, el tipo de pisada? Algunas personas, por ejemplo,
se inclinan, Sí. algunos tienen pies planos, eso Sí, claro. influye. Hay lo que se llama el pie plano valgo, que es el individuo que tiene el talón virado hacia afuera, que gasta el zapato por el lado de adentro. Ok. Ese es el pie valgo, Ok. en el que hay cierta sobrecarga sobre el lado interno del tobillo. Y eso puede ser una causa. Mire, doctor, cuando yo, bueno, Julio Ernesto que le gusta el baloncesto, yo estoy retirado ya, cuando yo era más muchacho, a mí siempre se me lesionaba ese dedo con la pelota. ¿No te ha pasado, Julio Ernesto? Y eso duele bastante y uno duró unos cuantos días. Estamos hablando de un esguince. Ese es el más frecuente de los esguinces. Ah, muy bien. El esguince del pulgar. Ok, sí, con la pelota. Sí, la pelota. Doctor, uno con la pelota se daba Sí. aquí siempre y un dolor terrible. Sí, mira, yo fui médico por mucho tiempo de la selección femenina de voleibol, pero aquella, cuando Eida Joaquín, Telma Tejada, hace muchísimos años, y esas muchachas tenían con frecuencia lesiones de los dedos de la mano, al quilear, al hacer lo que se llamaba la piscina, al tirarse. Y eran muy frecuentes las lesiones. Los deportes tienen sus lesiones específicas. Por ejemplo, en el básquetbol, las rodillas sufren bastante, igual que el fútbol. Sí. Y en el béisbol, los tobillos y naturalmente los pitchers y eso, los hombros, los codos, porque son realmente esguinces que se producen. Ah, cuando le duele el codo es un esguince. Generalmente, por ejemplo, un pitcher que sea un curvero, Sí. que haga este movimiento para lanzar, Sí. hace una sobrecarga del ligamento lateral interno del codo. Y eso es un micro esguince a repetición, son microtraumas. Y un esguince podría provocar incluso un talón de Aquiles o no tiene nada que ver con eso. No, porque el talón, Sí, tú dices el una tendón lesión, de Aquiles. sí, por el tendón. No, sí. el tendón de Aquiles es un tendón, pero está sometido también a estrés muy frecuente en algunos deportes y se puede lesionar, sobre todo cuando usted cae sobre el talón con el pie elevado. El tendón de Aquiles se elonga y se puede producir un esguince del tendón de Aquiles de grado 1, 2 o 3, o se rompe. Y aparte ya como usted decía, de mantener el reposo, fijo, sí. ¿hay algún medicamento, algún fármaco? Sí, que contribuya? naturalmente con prescripción Manejándolo. médica, si el paciente no es alérgico o el paciente no tiene úlceras y esas cosas, problemas a nivel gastrointestinal, el diclofenac, por ejemplo, el ibuprofeno, ese tipo de antiinflamatorio analgésico, le ayudarían bastante. Pero hay que ser cuidadoso con eso. Doctor, usted ha hecho énfasis en las piernas, en los tobillos, el codo, ¿verdad? Pero sabemos que el brazo, si usted no es pitcher, entonces, ¿qué se lo produce? Porque un pitcher, un pelotero, sabemos que está forzando el brazo, pero, sí, pero ¿qué le puede producir hay eso a muchas una cosas que persona son normal? laborales. Una fuerza. Hay muchas lesiones articulares que son laborales. Por ejemplo, antes eran el máquina. mecanógrafo. Sí. Pero Ahora el digitador. El digitador sufre de microtraumas a nivel de las articulaciones interdigitales, interfalángicas, y esas son formas muchas veces. Sí. Hay gente que le encanta estrellarse los dedos. Ah, eso no se puede hacer. Ay, pues, eso es lo peor que hay. Ah, no, pero ¿Qué? atención, no, ¿Cómo? doctor, Ay, pero mire, padre. doctor, Pero hasta los niños le cogen doctor, el repita eso, mire, señores, atención a esto. La gente que acostumbra a estrellarse los dedos y Sí. como un hobby, Sí. están produciendo microtrauma a nivel de los cartílagos de los dedos y terminarán con dedos deformados y dolorosos cuando Sí. tengan unos añitos más. Doctor, finalmente es recomendable hacer un calentamiento previo Para todo. a la actividad física, por ejemplo, en el caso de la muñeca, por ejemplo, cuando uno hace este tipo de ejercicio, es positivo, o sea, se recomienda. La primera causa de lesión a nivel deportivo es la falta de unos minutos previos de calentamiento, sobre todo de estiramiento controlado. Sí. Doctor, ante una, por ejemplo,
si ya finalmente una persona que se zafa la muñeca, usted dice que le ha ocurrido un esguince. Mucha gente hace esto, de que para darse masaje hacen esto. Eso no es En recomendable. etapa aguda no es conveniente. En etapa aguda no es conveniente movimientos, ni mucho menos masajes. Bueno, Los masajes son para una etapa más ya de recovery, como le dicen, de recuperación, en la que el fisiatra o el masoterapista entra en función. bueno, Pero hay bueno. gente que empiezan a hacer cosas. Bueno, darle las gracias al doctor y ojalá que el doctor pueda, sí, ¿verdad?, brindarnos otras oportunidades de aquí de compartir temas tan interesantes. El doctor es un verdadero maestro. Cuando quieran hablar del doctor Darío Contreras para que se le quite sí, la Sí, gente. sí, sí. Vamos a invitar al doctor para hablar de ese tema. Claro. El doctor está haciendo una biografía, así es, doctor. Estoy haciendo De- un estudio de- sobre la vida del doctor Darío Contreras, Así uno de los es. médicos que ha sido más mal interpretado solamente porque le hizo una cirugía a Trujillo. Así es, así Pues lo es. esperamos nuevamente por acá, doctor. Gracias, gracias. Muchas gracias al doctor Tito Suero Puerto Real por hablarnos de este tema tan interesante como lo es los esguinces. Nos vamos a una pausa para entonces retornar. Ya si viene Cristian Rojas. Aneuris. Aneuri, ahora Aneuri. Sí, Vamos vamos a ver a lo que conocer. pasa con el Vámonos con Aneuri entonces. Vamos a hablar con Aneuri Doctor. Gracias. de temas de la Sí, de los aviación, aviones, tanto sí. civil como comercial. Y vamos a conocer los aviones más caros, Más por dentro y caro. por fuera del mundo. ¿A dónde usted quiere montar? ¿Está bien, Néstor? Sí, claro que sí, me gustaría.